Buenas noches, amigas, amigos. Bienvenidos a compartir otra entrega de Ver para Creer aquí en la pantalla de Canal 8, de Canal 5. Ya después de que pasaron las elecciones departamentales, una semana, un fin de semana en realidad que estuvo bastante movido, por cierto, como era previsto, tenemos que destacar nuevamente la democracia, la fortaleza de la democracia de nuestro país, donde incluso en aquellos lugares donde las diferencias fueron estrechas entre rivales, ya sea del mismo partido o de partidos distintos, siempre se respeta la voluntad popular. Y eso es algo que nuestro país lo muestra con orgullo al mundo y nuevamente lo volvimos a hacer. En el caso de Salto, la ciudadanía eligió, si bien todavía se está desarrollando el escrutinio departamental, falta contabilizar los votos observados y recontar aquellos votos que fueron efectivamente contabilizados el día domingo, una vez cerrado cada uno de los circuitos. Bueno, el doctor Carlos Arbizu fue electo por una amplia mayoría intendente de Salto por el próximo periodo que asumirá a partir de julio y se extenderá hasta el año 2030, julio del 2030. Son 5 años que quedan por delante de una coalición republicana que es una herramienta nueva a nivel país. Tengamos en cuenta que la coalición se presentó únicamente en 3 departamentos, como lema o como fuerza política, fue en Montevideo, Canelones y aquí en Salto. La victoria la obtuvo en Salto, no así en Montevideo y Canelones, donde nuevamente los ciudadanos optaron por darle continuidad al Frente Amplio con los distintos candidatos, con los distintos proyectos, Leñani en Canelones y en el caso de Montevideo con Mario Vergara. Pero bueno, Salto como herramienta, además lo hablábamos con varios de los referentes de la coalición, entendían que era la única manera de derrocar al Frente Amplio, de sacarlo del poder y de administrar el departamento al menos por los próximos 5 años. Y los resultados fueron aceptados tanto por los vencidos como por los vencedores la misma noche del domingo. Otro detalle a destacar es que la Corte Electoral, desde que implementó la utilización de la tecnología y a medida que la va también universalizando en todos los circuitos que tienen acceso a conectividad a Internet, los resultados se conocen bastante más rápido y un poco siguiendo las tendencias que se venían manejando en lo previo. Nosotros, como primer invitado, en esta noche tenemos al doctor Juan Romero, que nos está acompañando, quien además de una persona que permanentemente es una fuente de consultas al respecto, no solamente del comportamiento social, de si se espera o no este tipo de movimientos en el departamento. Le quiero agradecer primero que nada que se haya tomado estos minutos para hablar con nosotros, Juan. Pero gracias a ustedes por la invitación. Me quedé con algunas frases que algunos colegas compartían y que decían: es sano para la democracia la alternancia, y alternancia es sinónimo de democracia. ¿Es tan así? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, depende de las circunstancias. Sería bueno que hubiera alternancia en Cerro Largo. Donde la continuidad es casi que perpetua, ¿no? Donde sin en embargo, Rivera, por ejemplo, con el Partido Colorado. En Cerro Largo, en Tacuarembó, Montevideo con el Frente Amplio. Montevideo. Pero tomo Cerro Largo porque le ganó el Partido Nacional el 85%. Avasallante. Uno dice, ¿será que la gente piensa tan igual? ¿Será que es bien democrático que el 85% vote un solo partido? ¿No? Entonces, yo creo que esos cuestionamientos hay que hacérselos también cuando no pasa lo que se dice que se desea. Entonces depende de las circunstancias, depende de los contextos, la alternancia y ese enfoque de la democracia de las urnas, le llamo yo. ¿Tá? Yo creo que una de las señales más importantes de nuestro sistema ha sido manifestado en el día de ayer y de hoy. En el duelo del expresidente José Mujica. No por el duelo en sí, sino cómo se manifestaron los actores políticos. E incluso los rivales. Y eso sí que diría que no es común, no solamente en nuestro continente, sino en Europa, donde en el día de ayer, en Alemania, se realizaron 7 allanamientos a grupos de ultraderecha nazi, que ya ni siquiera nazis son, son un poco más. Tenían a su cuarto Reich ya listo para... Sí, que fue detenido también. Para instalar y que fue detenido también. Entonces, estamos en un contexto hoy del mundo occidental, de la cultura occidental, en donde estos temas, estos términos son cada vez más poco afectos. Y las manifestaciones de ayer, en donde gente que piensa diferente, en donde tienen opiniones diferentes y acciones diferentes, en un momento de dolor, puede estar por encima lo humano, el sentir que el otro tiene dolor y lo acompaño en ese dolor
y luego que pase esa instancia seguiremos discutiendo, nos seguiremos posicionando en nuestras ideas y debatiremos y saldremos a conquistar voluntades. Lamentablemente somos minoría. Somos minoría, es cierto. Quedó incluso la observación o la opinión de algunos periodistas, sobre todo argentinos, que quedaban sorprendidos cuando Yamandú Orsi daba su discurso de victoria y ni siquiera se mofaba o burlaba de los rivales, sino que hablaba de un gobierno que iba a ser abierto a todos los uruguayos y que iba también a integrar a la propia oposición. Y ellos lo planteaban, dicen, en Argentina es impensable que algo se logre o algo similar ocurra, porque automáticamente el que gana se burla del perdedor y dice no vas a tener ningún tipo de participación porque la gente nos eligió a nosotros. Y eso es un poco la gran diferencia, ¿no?, que nos marca con la Argentina, en el sentido en que nuestra clase política es una clase mucho más medida en cuanto a su discurso y también a las actitudes que tiene. Sí, yo diría que hay actitudes bien diferentes, ¿no? Yo miraba ahora hace un rato, más allá de que Lula era amigo personal, muy amigo de José Mujica, la actitud institucional. Interrumpió su misión en China. Brasil decretó 3 días de luto. Sí, además del luto. Y viajó de China a Montevideo. Viajó de China para acá y manifestó más allá del aprecio personal, lo institucional. El Estado brasileño acompañando el dolor de una muy importante cantidad de uruguayos y uruguayas. ¿Qué tuvimos del lado argentino? Un gobernador que viene a pedir disculpas en representación y pidiendo disculpas por las acciones y actitudes que tomó el señor presidente de la República Argentina. Entonces lo que observa, y esto lo digo desde el punto de vista profesional, como sociólogo, son diferentes tipos de relaciones entre estados y entre personas, en donde uno observa al otro como un adversario y otro observa al otro ni siquiera como ser humano, porque yo soy estéticamente superior, soy superior en mis ideas y tú no eres nada. Y si tú no eres nada, no tengo ni por qué respetarte, ni valorarte, ni hablar contigo. Es más, si tú desapareces, nos haces un bien. Por eso digo que somos minoría. Lo que ocurre muchas veces con nuestra dirigencia política es que una cosa es lo que ocurre, lo que yo le llamo en las dirigencias de primera línea, y otra cosa es lo que ocurre en las cuartas líneas. Que no tienen tanta visibilidad muchas veces. Y las cuartas líneas las podemos ver en las redes. Son las manos más duras, los núcleos más duros. Y diríamos que muchas veces las primeras líneas no les dicen a las cuartas líneas, muchacho, así no va. Así no es la forma. ¿Y entendés que esto puede empezar a perjudicar y a escalar si no se frena? Y si no se toman medidas, sin duda. Porque si tú tenés senadoras y senadores que destratan al otro, en algún momento la reacción va a venir. Y cuando se genera... Esto es como cuando estamos en el barrio, ¿no? Yo hablo mal de mi vecino. El día que se entera mi vecino, perfectamente puede venir a decirme, flaco, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás hablando así de mí? Hay una escena fantástica de la película Esperando la carroza, donde China Zorrilla está hablando mal de su vecina y deja el teléfono abierto. Y la nieta, que es la hija de Juan Manuel Tenuta, Andrea Tenuta, dice, abuela, dice la vecina que te vayas a... Dice, pero mija, sos una indigente intelectual, la próxima vez avisame de colgar el teléfono. Esto es lo mismo. ¿Qué pasó en Salto, Juan? Y en Salto pasó un poco de todo y un poco de nada. Esto era previsto que iba a ocurrir, porque no hubo mucha variación de lo que ocurrió en octubre. Noviembre es otro partido, no tiene nada que ver. Son dos candidatos. Es otro partido. Uno es el campeonato y la otra es la liguilla, no tiene nada que ver. En el campeonato, si uno traslada la primera rueda y esta segunda rueda, no hubieron grandes cambios. Es más, a mí en lo personal me sorprendió que el Frente Amplio mantuviera casi que el 90% de su base electoral, lo que lo posiciona muy bien. Y la experiencia de la coalición, el desafío que tiene es, si es una alianza electoral, con su único objetivo de derrotar a su adversario político, o es una coalición que quiere gobernar. No le fue tan bien al Partido Colorado, porque el Partido Colorado perdió votos.
Y entonces el Partido Nacional puede entender, ¿para qué te quiero de socio si yo sigo así? Te coopto todo lo que te queda y te dejo como otros partidos, ¿no? Está bien, pero ahí hay que analizar que el Partido Colorado pierde votos porque hay sectores importantes del Partido Colorado que decidieron apoyar al Visu. Exactamente. Por ejemplo, de Vamos Alto, ¿no? Las bueno, listas más populares o mayoritarias. Si yo fuera dirigente del Partido Nacional, seguiría cooptando en esa línea. Ahora tengo gobierno, tengo cargos para distribuir. Son las reglas de juego. Por supuesto. Y quien tiene la decisión final, la palabra final, sigue siendo el intendente. Son las reglas de juego. Lo dudo en el sentido de que la historia te indica que el Triángulo Colorado del Norte siempre fue muy fuerte, Rivera, Artigas y Salto. Y hoy tenemos que Artigas no lo recupera más. Es más, yo creo que los votos en blanco fueron más que los votos del Partido Colorado. Sí, fue la tercera fuerza política. Porque la tercera fuerza política de Artigas es Cabildo Abierto. Rivera sigue siendo fuerte y Salto está en esa situación intermedia de transición. ¿Para dónde va el Partido Colorado? O ni siquiera fusionista, ¿no? Porque si uno mira la historia del Uruguay, y es muy bueno leer historia para entender el presente, ya habían habido intentonas de fusionismo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Pero hoy no estamos en presencia de fusionismo, hoy estamos en presencia prácticamente de integrismo. Te integro, te meto para adentro. Y es el Partido Colorado, ¿no? O sea, hablar de integrismo, no estamos hablando partido. de perder la identidad del Partido Colorado y adoptar la del Partido Nacional. No sé si la del Partido Nacional, pero no es cualquier partido, es el Partido Colorado. Y el partido de su tradicional rival e histórico. Es el partido que hizo el Estado y la República Oriental del Uruguay, el que fundó este Estado que tenemos. Y enfrente está el partido rival de toda la vida, cuyo principal guerrillero, levantado en armas contra una república democrática, pidió más libertad. ¿Y libertad de qué? Libertad de voto proporcional. No me pongas desde Montevideo el jefe político de mi departamento. Vamos a respetar el interior. Y le costó la vida. Entonces a veces uno se pregunta si se respeta esa historia o hacia dónde se quiere ir. Y cuando hablamos de integrismo es de que eso de repente se fuma. Entonces estamos ante otro tipo de, no de época, sino de cambio de época. No una época de cambio, un cambio de época. Y ese cambio de época nos posiciona en trayectorias diferentes, ¿no? Pero yendo a lo concreto, lo que tenemos es una coalición que tiene que estrenarse y enfrente tiene una coalición que ya tiene más de 50 años. Y que tiene mucha experiencia como oposición, sobre todo. Porque fueron más las perdidas que las ganadas, ¿no? Pero además es una oposición muy fuerte, siempre lo ha demostrado, férrea. Por eso, porque tiene una tradición de oposición. Ha sido en los últimos 20 años que ha tenido la oportunidad de gobernar el departamento de Salto. Pero si uno mira en la historia, desde que retomamos el gobierno democrático, son pocas. La mayoría ha sido de los partidos tradicionales. Y en este camino que estamos yendo, que no sabemos hacia dónde todavía estamos caminando. Eso en lo macro, yo diría, ¿no? Ahora, para mí, los movimientos, los cambios interesantes están a la interna de los bloques. Es ahí donde está la efervescencia. Ahí donde nos vamos a entrar. Te pregunto esto, ¿el camino es un Uruguay bipartidista? Bueno, esta tesis la tuvo Luis Eduardo Sordo González, uno de los fundadores de la empresa consultora Cifra, en su tesis doctoral de 1979, cuando hablaba que, siguiendo las trayectorias de voto, íbamos a transformarnos en lo que en Estados Unidos se conoce como conservadores y liberales. Eso yo creo que a partir del 19 marcó se ha decretado. Ese punto de quiebre. Se ha decretado. Vamos a hacer la primera pausa y ya vamos a ponernos a hablar de cuestiones internas de los partidos, de cómo queda esta situación y sobre todo me interesa de forma particular hablar del Frente Amplio porque surge una gran duda y es ¿qué figura se perfila para crecer dentro de la fuerza política del Frente Amplio de cara al 2029 ya pensando en lo que va a ser la próxima elección departamental? Enseguida volvemos. Nueva Chevrolet S10, brutalmente renovada.
208 HP de potencia, pantalla táctil de 11 pulgadas, OnStar, conectividad y seguridad, caja automática de 8 velocidades, hasta 5 años de garantía o 150.000 kilómetros. Comodidad, seguridad, fuerza y tecnología en una sola camioneta. Reserva la tuya en Chevrolet Salto, concesionario y taller oficial. Te esperamos en Avenida Valle 2210 o comunicate al 4733-5598. Visítanos en nuestra web www.wexter.com.uy y seguinos en las redes sociales. Chevrolet Salto. Encara por la punta. Puede venir. Viene. ¡Gol! ¡Gol! María ya ganó. Por la punta ella desbordó y con Schneider un golazo metió. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider. Tiempos para mí. Masajes a 4 manos. Dale a tu cuerpo la importancia que se merece. Masajes profesionales 4 manos. Descontracturante, reflexología, reductor, linfático, piedras calientes, moxa, ventosas y vacuum. Mejora la circulación, aliviando el dolor muscular y la movilidad. Te esperamos en Tiempos para mí. Únicas en experiencia. De regreso estamos en este segundo bloque con la visita del doctor Juan Romero, doctor en Sociología, para hablar justamente sobre la situación interna de los partidos políticos aquí a nivel Salto. Primero que nada, Marcelo Malaquina en reiteradas ocasiones manifestó: si gana Carlos Albizu, yo no voy a ocupar un cargo en el gobierno, pero seguramente habrá que repartir cargos y hay personas que trabajaron con Marcelo Malaquina que pueden estar integrando. Albizu no dio nombres todavía. Se maneja, se especula. Por ejemplo, en un ratito vamos a tener a Francisco Belardoni, quien perfectamente podría ser el director de obras, porque además trabajó en conjunto con Albizu en la campaña. Pero lo conecto con la pregunta que te hacía antes de ir a la pausa. Marcelo Malaquina, si bien obtiene poco más de 13.000, casi 14.000 votos, todavía estamos a la espera de escrutinio departamental, es una figura nueva en la política y que logra una adhesión importante sin contar con el apoyo de las listas más grandes de Vamos Salto y las históricas del Partido Colorado a nivel departamental. Y se proyecta de alguna forma como una figura política importante y suma más votos solo Marcelo Malaquina que los otros dos candidatos de Frente Amplio, Gustavo Chirif y Ramón Fonticiella. ¿Eso también es un mensaje que envía a la población a que la segunda opción después de Carlos Albizu pasa a ser ahora Marcelo Malaquina? No. ¿No? Porque es un tema de bloques. Uno es el bloque
progresista y otro es el bloque... En Estados Unidos los liberales son los progresistas, los conservadores siempre son republicanos y demócratas, exacto. O republicanos cambian los y nombres, demócratas. las denominaciones, pero... En el caso nuestro diríamos conservadores de un lado, progresistas del otro. En el bloque conservador, uno lo que observa es que en el Partido Colorado hay un techo, que es el actual... Esos 14.000 votos. Los 14.000. ¿Por qué? El tema del Partido Colorado es que tiene dos grandes visiones. Una, los, vamos a llamarles, ojedistas, es un invento mío, los que siguen a Ojeda. Pero es otra figura nueva también. Los que siguen a Ojeda y los que siguen a Bordaberry. Ahora, ¿cuáles son las señales políticas de ambos grandes líderes? Ojeda y Bordaberry. Ojeda, vamos con la propuesta de la calle. Vamos a juntarnos, bajemos las banderas. Coalicionistas desde el No me principio. importa, bajemos las banderas. Antes nos tirábamos a tiro, ahora no me importa. Vamos todos juntos, hay que reventar el Frente Amplio. Está. Bordaberry. No, pará, no, que esto no es así. El Partido Colorado no se toca, el Partido Colorado es por Partido Colorado. Por eso Bordaberry intervino de la forma como intervino durante la campaña electoral nacional. Y eso se expresa a nivel departamental. Malaquina es de la línea de Ojeda. Y ese es su techo. No es su piso, es su techo. Está bien, Malaquina de la línea de Ojeda, pero Coutinho con Vamos Alto se fusiona de alguna forma con el Partido Nacional. Bueno, acompaña pero la lista es la del Partido forma de Nacional. decirte, yo soy de Bordaberry y nosotros no vamos en esa línea política. Vamos a ir en otra. Preferimos ir mezclados que con un nombre propio. Exactamente. ¿Tá? Hay que interpretarlo dentro de la lógica departamental, pero con los mensajes que se dan desde Montevideo, porque las políticas departamentales no son aisladas, se adaptan, pero responden a políticas nacionales, porque dentro de 4 o 5 años hay que armar listas al Senado. Y se arman mirando de costadito cuántos votos sacaste vos, a nivel departamental. O no iban integrando listas al Senado dirigentes departamentales de cualquiera de los partidos de los dos bloques. Sí. Vamos, sí. Para ir al Senado vos tenés que tener una buena base local. Claro, Si no el la caudal de tenés, votos es importante porque no la define tenés- tu proyección nacional. es una posibilidad y es para que te den bola desde Montevideo. Y con la bola viene la guita, porque las campañas no son gratis. De algún lado viene la plata. Que ese es un tema del sistema político que habría que averiguar. La trazabilidad de la plata de las campañas. Y que nosotros los contribuyentes sepamos, ¿y estos muchachos con qué billetera se financian? Claro, porque además, aparte de cada voto emitido que la Corte Electoral efectivamente paga, se gasta mucho más de lo que recauda. Se gasta el mucho partido. más de lo- Bueno, pero ahí está el tema de basta la ley de verlo. financiación de los partidos políticos. Pero ¿no? basta Que es un salir tema- y ver. Pero yo vivo en La Valleja y Rivera y hay varios locales políticos y veía las canastas, las bolsas con... Y eso no lo ponen los dirigentes que estaban encabezando esas listas, porque uno sabe que no tienen billetera para eso. Claro, es la interrogante de siempre. Si alguien te financió, después va a pedir el favor, lo va a cobrar. Y obvio. Y no quiere decir, y acá la gente tiene que entender una cosa, las relaciones de poder no se expresan visiblemente, se expresan por debajo de la mesa. No son un cargo político, es una obra que me conceden. Es un favor, devolución de favor. Gané la licitación, y la licitación que costaba 10, a tu empresa le pagamos 20. Quedamos empatados, ¿verdad? Quedamos empatados. Para el empresario, para el privado, es una inversión. Obvio que es una inversión. Es una jugada de riesgo, financiar, pero invertir Y porque a la algunos larga, ponen un poquito... en cada lado. En cada lado y Como el que bueno... juega la ruleta, ¿no? No juegan en una bolilla, juegan al blanco, al negro, a todos los colores. A algunos le voy a pegar. Acá no estamos hablando de específicamente de lo que puede llegar a pasar, son cosas que No, ocurren. eso ¿no? es lo que ocurre Claro, en lo que la ocurre en el realidad. país, independientemente de los gobiernos de turno. Nos quejamos de lugares donde los dirigentes departamentales tienen problemas con la justicia, pero la gente lo avala. Y ese La es- gente le va a golpear. Flaco, mirá que preciso una bolsa, un viaje, un techo, una carreta, de esto, lo otro. La gente también es corrupta. Somos corruptos. Somos corruptitos. Después están los grandes corruptos. Pero nosotros legitimamos esas acciones. Entonces, si queremos cambiar algo, tenemos que empezar a cambiar nosotros. Tenemos como dos visiones diferentes de país cuando hablamos a nivel nacional de buscar o apoyar a un candidato por los ideales, por el proyecto del Uruguay, y por otro lado cuando vamos a elegir un intendente y optamos por aquel más cercano, el solucionador, el gaucho. clientelista, El de gaucho. alguna forma. El que hace gauchada. Sí, porque a ver, el caso de Artigas con Pablo Caram, gana Emiliano Soravilla haciendo una campaña
prácticamente con la cara de Valentina Dos Santos, participó de todos los actos. Valentina Dos Santos, que no fue autorizada por el Partido Nacional a ser candidata y gana con una diferencia brutal. El caso de Besosi, en Soriano, que también es un caso claro, y no vayamos mucho más lejos. Acá, en 2019, en 2020, cuando las elecciones departamentales, Andrés Lima también estaba envuelto en varias acusaciones importantes y vuelve a ganar la intendencia. O sea, no hay que ir muy lejos para darnos cuenta que la gente se comporta de forma distinta cuando se trata de votar al intendente, al gobierno de cercanía. Un gobierno de cercanía, un gobierno de gauchada. Ahora también tienen costos, ¿no? En Artigas el Partido Nacional ganó, pero no ganó con el 64% de hace 5 años atrás. La intendencia de Soriano también tuvo un caudal menor, pero ganó. ¿Tá? Entonces, lo que hay que entender, y especialmente en la capital y área metropolitana, es que en el interior las relaciones que se generan, las relaciones sociales entre las personas, siguen siendo de patronazgo, básicamente. A ver, yo soy el dueño de la estancia, y si te sentás a comer un asado conmigo, está buenísimo. El patrón es re bueno, me invitó a comer. Y como en la casa de él, es buenazo el hombre. ¿Cómo yo le voy a hacer lo que le voy a hacer? Pero si me da comida, me da trabajo, me falta poquito para limpiarle la casa con la lengua. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. A mí me tocó esto. Con eso estoy conforme. Y con esto estoy bárbaro, ¿qué vamos a hacer? Vamos tirando. Y cuando alguien viene y me dice, que viene de la ciudad y me dice, pero che, qué barbaridad, esto no puede ser así, tenés que liberar. Y yo, sí, flaco, pero vos te vas y yo me quedo. Y eso pasa en los barrios. Sí, muy lindo, pero vos te vas, seguís viviendo más o menos bien, y yo soy el que quedo acá. Entre la caca, entre las aguas servidas, los perros todos contaminados, los gurises que tienen 50.000 problemas, mi mujer que se va, yo que cosa, que no tengo trabajo, que tengo que ir al basurero a buscar algo para poder vivir. Una realidad de todos los días en Salto y todos que los días. Probablemente somos ajenos a ella por los círculos donde nos y movemos. entonces, claro, viene la época de las elecciones, buenísimo, es una zafra. Voy a comer todos los días más o menos bien. A alguno le pido esto, al otro le pido lo otro, le pido, arreglame esto, y lo hacen. ¿Cómo no voy a mantener? Y claro que esas relaciones de necesidad, a partir de la miseria, se sostienen. Y el que lo ejerce te dice, yo soy buena gente, si le estoy dando una mano al hombre. Y lo asumen como relaciones que tienen que ser así. Vamos a llamarle, los que plantean otra cosa, de que vos votes no por la panza, sino que votes por tus convicciones, sí, es otro modelo de político y de sociedad, pero lo que implica es un desarrollo de ciudadanía. Y eso va de la mano con más educación, con ciertos derechos garantizados. ¿Y quién los va a garantizar? ¿El mercado? No, el mercado no le importa. El Estado. ¿Cuáles son esos derechos? Y que tengas las calles limpias, las calles en orden, saneamiento, que tengas una casa medianamente que te posibilite protegerte de la lluvia, del calor y del frío, que puedas alimentarte y que tengas un salario que te permita reproducirte, tú y tu familia. Estamos hablando de lo básico. Lo básico. ¿Tá? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, políticas públicas. ¿Quién lo puede desarrollar? El que quiera ir por ese camino. Ahora, si esas condiciones no se van generando a la par de que vos sos ciudadano, tenés derechos y podés exigir, lo otro, esto que vivimos todos los días, especialmente en el norte del Uruguay, va a seguir reproduciéndose. Porque eso yo te decía al principio, cambió todo y no cambió nada. Porque quienes accedieron al poder, accedieron por esos mecanismos. Es como el gran titular, ¿no? Cambió todo pero no cambió nada. Y en el Frente Amplio ya empezaron a bajarse del barco varios. Hoy Mario Furtado, Lista 70, dijeron dejamos de pertenecer al ENFA, sí seguimos siendo parte del Frente Amplio. Marcelo Malaquina decía el jueves previo a las elecciones acá, enviando un mensaje a la población, y decía, le hablo también a aquel votante frente amplista que sería sano para su propio partido que voten a la coalición y que la coalición gane. Porque eso lo que generaría sería eliminar de alguna forma toda esa gran estructura que tiene el ENFA y el sector de Lima y que el Frente Amplio se replantee muchas cosas y vuelva a sus raíces o tenga una imagen nueva de cara a las próximas elecciones. ¿Qué pasa con el Frente Amplio ahora? Ramón Fonticiella, por una cuestión de edad y porque ya lo ha dicho varias veces, no va a ser candidato al 2029. Gustavo Chirif, habrá que ver cómo se proyecta de aquí en adelante como oposición, pero parece ser que el sector fuerte, que era el mismo,
empieza a perder fuerza ya al día siguiente después de la elección. A ver, te sigo insistiendo, es un tema de bloques. Hablábamos del Partido Colorado, el Partido Nacional. La fortaleza que tiene es que la línea de la calle es homogénea y fuerte. Y se mantiene. Y se sostiene. Y a pesar de los golpes, Se sostiene. han tenido el apoyo necesario. Absolutamente. Todavía no aparece el Challenger. Antiguamente el Partido Nacional tenía Challenger. El movimiento de Rocha, el wilsonismo, el herrerismo, ¿no? Hoy no. No hay Challenger. Y cuando aparece un desafiante, ¡pac!, lo acuestan de knockout. Listo. ¿Está? Entonces la distribución de los cargos en el partido, lo más probable sea en proporción de los votos que sacó cada lista. Ya, le corresponde los cargos dentro de la Intendencia. Pasemos al bloque progresista. Está en una encrucijada. Porque resulta que dentro del bloque progresista hay dos miradas. Una mirada, vamos a llamarle así, del limismo con los formatos de intervención que tiene, que no se diferencian muchos del bloque conservador, pero con un discurso y una propuesta diferente, y otra corriente, vamos a llamarle así, que pretende volver a esas raíces del Frente Amplio. Y van a entrar en disputa, porque tenemos un sector limista, vamos a llamarle así, que no está en la meseta, sino que está en otra situación, dependiente, negativa, Sí. pero que no está débil. ¿Me explico? Álvaro Lima votó muy bien. Excelente. Votó muy bien en comparación con el caudal de votos que venía manejando desde la interna en delante. Si uno Sumó, creo compara, que 10.000 votos más. Si uno compara la primera rueda, octubre, y esta segunda rueda, sacó casi 10.000 votos más, 10, 11.000 votos más. Hay que sentarse y respetar a alguien que tiene esa capacidad. ¿Tá? Entonces, ¿se cayó? No, no se cayó. Está más debilitado, pero no está en situación de derrota, entre comillas, ¿tá? Porque no hay derrotado. Pero para hacerlo, en términos futbolísticos, que a veces nos entendemos mejor, en Uruguay. Pero tenés ahora otro, ahí sí apareció un challenger, un desafiante, que dice, pará, nosotros también queremos correr acá. Y no son pocos votos. ¿Tá? La cuestión ahí es de liderazgos. Tenemos corrientes, hay bases, Faltan hay votos. líderes. ¿Cuáles son los líderes? ¿Quiénes agarran y dicen, che, hay que ir por acá? Y encolumnan, aglutinan, sintetizan y dicen, el proyecto es este, vamos. Y eso atrae, y van. ¿Ah? Por ahora no aparecen, ni de uno ni de otra corriente. Por lo tanto, es una situación de esas que Bertolt Brecht decía, ¿no? O no sé si era Bertolt Brecht, claro que me equivoco, seguramente me equivoqué, que decía, lo muerto todavía no murió y lo que tiene que nacer todavía no terminó de nacer. Crisis. El Frente Amplio está en una situación de crisis, porque lo muerto no terminó de morir y lo que tiene que nacer está ahí, queriendo nacer. Pero que muchas veces puede ser beneficioso. Y el tiempo dirá, no tenemos la bola de cristal, pero lo que sí sabemos es que está en una situación de crisis. Muchas cosas para abordar en poco tiempo. Juan, muchas gracias como siempre por habernos acompañado, por darnos tu visión, tu mirada al respecto de un poco cómo queda la situación en el departamento, la situación regional. Atravesamos un largo periodo electoral en nuestro país y ahora viene la otra etapa, que asuman las nuevas autoridades a nivel departamental, que muestren su proyecto y, por supuesto, que lo cumplan, ¿no? Que es el otro gran objetivo. Bueno, ahora empieza el desafío de gobernar, ¿no? Entre lo que yo prometí y lo que se puede hacer. Y con lo que me voy a encontrar cuando asuma la intendencia, que también, o sea, ahí hay un, que no es un nada factor nada menor. Que no es nada menor, cuánto de eso se acerca o se aleja, ¿no? Yo siempre digo que a la intendencia a veces se le pide cosas que no lo puede hacer. No puede bajar la tasa de desempleo, no puede hacer feliz a la gente, ni puede generar trabajo, ¿por qué? Porque eso es resultado, la intendencia no es la que causa, es el resultado de cómo se organizan los actores productivos en el territorio. Y qué es lo que vos hacés como riqueza, ¿no? ¿Qué es lo que generás? Y eso en la intendencia tiene poco puede orientar, puede intervenir, dependerá de la habilidad de quienes lo lleven adelante, pero no es el factor que desencadena. ¿No? Eso dependerá mucho de los actores productivos. Y la intendencia sí, claro que tiene un rol muy importante, pero no es quien va a terminar generando esos cambios. Esos cambios provienen por otro lado, básicamente de políticas nacionales. ¿No?
Porque acá nosotros nos votamos leyes, somos un Estado unitario, no podemos bajar impuestos nosotros. Ahora, dependerá sí de cómo se mueva el intendente, las propuestas que haga en el Congreso de Intendentes, convencer a un Ministerio de Economía, convencer a un presidente de que hay que generar cargas fiscales diferenciadas, por ejemplo. Por región o departamento. ¿Está? Pero bueno, eso depende, pero no es que se vota acá, porque somos un Estado unitario, es la diferencia con los Estados federales. Entonces, bueno, lo que sí pueden hacer las intendencias a nivel territorial son acciones de cercanía, ¿no? Mejorar infraestructura, que es muy importante para nuestro departamento, somos un departamento con una caminería muy grande y necesidad de infraestructura, ¿no? El tema del saneamiento, el tema de el tema lumínico, o sea, la infraestructura es fundamental y esas bases que generen las condiciones para los gobiernos departamentales lo pueden hacer. Y eso sí creo que está a la mano de. Y entender de una vez por todas que estas carreras no son carreras de uno, ¿no? Son carreras de postas. Y acá los partidos políticos se tienen que sentar algún día y decir, che, ¿qué es lo que queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Queremos desarrollar el río Uruguay? No queremos. ¿Queremos seguir con transporte terrestre? No queremos. ¿Queremos seguir siendo el principal departamento ovejero? No queremos. No ir cambiando las políticas según el gobierno de turno o el gobernante de turno, ¿no? Exacto. Un poco por allí. Juan, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Nosotros vamos a la última pausa de esta noche. Enseguida venimos. Ya tenemos a Francisco Velardoni que nos está acompañando. Nueva Chevrolet S10, brutalmente renovada. 208 HP de potencia, pantalla táctil de 11 pulgadas, OnStar conectividad y seguridad, caja automática de 8 velocidades, hasta 5 años de garantía o 150.000 kilómetros. Comodidad, seguridad, fuerza y tecnología en una sola camioneta. Reserva la tuya en Chevrolet Salto, concesionario y taller oficial. Te esperamos en Avenida Valle 2210 o comunicate al 4733-5598. Visítanos en nuestra web www.wexter.com.uy y seguinos en las redes sociales. Chevrolet Salto. Tiempos para mí. Masajes a 4 manos. Dale a tu cuerpo la importancia que se merece. Masajes profesionales 4 manos. Descontracturante, reflexología, reductor, linfático, piedras calientes, moxa, ventosas y vacuum. Mejora la circulación, aliviando el dolor muscular y la movilidad. Te esperamos en Tiempos para mí. Únicas en experiencia. Pero mira cómo te está quedando esa mollejita, por favor. Un gol. ¡Gol! Berito la rompió, molleja y mucho limón. Con una Schneider está robado. Cada partido, cada asado, cada juntada con amigos es un gol. Y si es con Schneider, es un golazo. Sale un gol, sale un Schneider.
Último bloque de esta noche. Hablábamos recién con el doctor Juan Romero, su visión de lo que fue esta jornada electoral del pasado domingo, la previa, lo que deja y un poco las expectativas a futuro. Lo hecho, o lo que ya está confirmado, es que el doctor Carlos Albizu será intendente de Salto. Ya mantuvo un primer contacto con la actual intendenta Ingrid Urroz y con algunas de las autoridades del gobierno departamental para iniciar el proceso de transición. Eso fue el lunes, inmediatamente después de conocerse, o horas después de conocerse los resultados primarios de la Corte Electoral. Ya el martes viajó a la capital, y creo que sigue por allá, buscando dialogar con inversores, con personas que tenían interés en traer algún tipo de inversión para Salto, porque recordemos, la principal preocupación de los salteños es la falta de trabajo o la necesidad del acceso al trabajo. Francisco Lardoni estuvo acompañando al doctor Carlos Albizu, integra además la fórmula. Aprovechamos para felicitarlo por el resultado de las elecciones. Sabemos que ha sido un camino difícil, un camino largo, Francisco, porque ustedes permanentemente estuvieron convencidos que la solución venía por acá. La alternancia en el gobierno departamental venía buscando una coalición, buscando un candidato fuerte. Bueno, Albizu se posicionó como tal, se encolumnaron detrás de él y lograron esa victoria. Pero ahora viene tal vez lo más difícil, porque una cosa es ganar, que no es fácil, por cierto, pero ahora viene la etapa de llegar, sentarse en el Ejecutivo y decir cómo seguimos a partir de ahora y durante los próximos 5 años. Buenas noches, gracias por estar. Exactamente, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sin duda que fue un camino largo. Creemos que el proceso electoral habría que rever en alguna medida para tratar de acortar, porque es bastante agotador para la parte política y para la parte de la gente mismo, ¿no? Pero el camino y creo que la estrategia, claro, es muy fácil analizar el resultado del fútbol por el lunes, ¿no? Sí, claro. Pero creíamos que venía por ahí, porque, por ejemplo, Albizu no hizo visitas masivas. En los barrios iba solo con 2 personas que iban golpeando adelante si querían hablar, si querían alguna pregunta, si querían. Las listas las listas hicieron los recorridos, iban. Enseguida empezamos a notar que la gente quería un cambio. Que ya el modelo, después de mucho tiempo, como que estaba agotado. Salto no encontraba las soluciones. Un departamento que lo vemos chato, lo vemos gris, casi sin futuro, diría. ¿Qué nos pedía la gente? Los 2 resúmenes que estabas hablando recién nos hablaban enseguida de infraestructura y de empleo, trabajo. Entonces uno dice, perfecto, a ver, la infraestructura sí es algo que tenemos que atacar directo y que depende pura y exclusivamente de una solución municipal. El empleo por ahí dice, no es función municipal, pero yo creo que cuando un gobernante está al frente de su departamento, tiene que bregar por lo mejor para cada uno. Y si el empleo es una necesidad, tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para facilitar. Yo no creo que la Intendencia pueda ser creadora de empleo, pero sí tener la llave para abrir las puertas y facilitar. Nosotros decimos que desde la Intendencia se puede contactar a los inversores, decirle que tenemos determinada materia prima, que falta un proceso de fabricación, que tenemos la mano de obra que quiere trabajar, le podemos facilitar los canales. ¿Y a qué me refiero concreto? Industrializar el boñato, hacer algo con el tomate, o sea, pulpa, salsa, dulce de tomate, el zapallito y cuántos productos de hortifruticultura que somos excelentes productores y le tenemos que dar valor agregado. Y es una manera de ir generando trabajo. Con esto, con nuevas fábricas, pero también incentivando, por ejemplo, el turismo, que está tan alicaído. Tenemos que levantar Arapey. Tenemos que tenga más capacidad sin llegar a masificarlo, pero que tenga un volumen de extensión y por ahí tenemos que pasar por un fraccionamiento, como habíamos pedido, para que tenga más gente, y hacer de Daymán que tenga de lunes a viernes mayor afluencia de gente para ocupar las camas y la capacidad de alojamiento ociosa. Tenemos que abrir los miércoles, eso está en la tapa del libro. Si quiero traer a alguien de lunes a viernes, tengo que abrir el miércoles. Y eso es algo que se decía que el argumento era la limpieza, el mantenimiento o la hora extra, que no puede haber. Uno rota los turnos con tanta gente que hay y eso se soluciona. Después nos decían los operadores turísticos de Daymán que estuvimos reunidos
que la Intendencia en 5 años no los recibió nunca. Pero ¿y cómo? Algo que fomenta un parque que por derrame beneficia al departamento, que crea fuentes de trabajo, hay que estar al lado de ellos tratando de solucionar los problemas. Incluso se formó un grupo de alguna forma paralelo, que era el de la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto, donde tenían tal vez un poco más de representación que en la propia Intendencia, según lo que reclamaban. Exactamente, porque la gente estaba planteando cosas. Dice que hay gente que les decía, por ejemplo, te echaron la pileta porque ahora empiezan un poquito los fríos, está lindo estar con el agua caliente, pero el rocío, no. Entonces no voy. Cuando es una inversión que el Ministerio de Turismo aportó, un dinero que vino en enero y ya estamos adentro de, cualquier momento estamos adentro del invierno y todavía no se hizo nada. Esas respuestas son lo que la gente creo que vio y que terminó molestando. Entonces ahí esas cosas tienen que ser de actividad rápida porque esto genera. Y cuando uno potencia que la gente venga al turismo, tenemos que darle eso y otros atractivos. Salto tiene que encaminarse a tener 3 o 4 eventos en el año que traiga gente fuerte, que entonces se estimule el hospedaje, la gastronomía, la artesanía. Tenemos el ejemplo de Paysandú con la Semana de la Cerveza. Exactamente, 20.000 personas, y yo no estoy hablando de salirle a competir ahora la Semana de la Cerveza Paysandú. Porque incluso se hablaba que la Semana de la Cerveza para la Intendencia fue una pérdida, pero ellos lo ven en realidad como una inversión, porque es dinero que de alguna forma se derrama en la economía local. Debemos recordar que el sector turismo de la Intendencia pierde cerca de $2 millones por año. Ahora, de acá. Ahora tenemos que ver cuánto derrama eso. Y tenemos que tratar que derrame más aún para tratar de compensar de alguna manera con el bienestar de todos los salteños. Eso es lo que tenemos que apuntar y bregar fuertemente. Por eso es imprescindible el saneamiento en Daymán. Ahora, Francisco, sé que no se ha hablado todavía del tema de cargos ni nada por el estilo. Albizu dijo, esto será para una etapa posterior, una vez que comencemos con el periodo de transición y estemos avanzados. Ahí serán los acuerdos, serán los anuncios necesarios. Pero también son conscientes de que a nivel público los tiempos no son los mismos que en el privado. Por ejemplo, en tu caso, que venís de una experiencia privada de toda la vida, los llamados a licitación, los procesos son mucho más lentos y mucho más tediosos desde la Intendencia. ¿Se va a buscar que el Ejecutivo Departamental sea de alguna forma más célere en esos procesos, buscando los caminos necesarios para dar respuestas más rápidas? Sin duda, tenemos que agilizar, porque a ver, uno parece que tenemos falta 5 años por delante, pero es muchísima la tarea. En el tema de infraestructura tenemos que atacar 5.000 kilómetros de caminería rural y 3.100 cuadras en la ciudad. Uno dice, tengo 5 años, sí, pero cuando queremos acordar nos pasan volando y por ahí, sin hablar de que de repente tenemos un invierno muy lluvioso, que tenemos algún inconveniente atmosférico como una creciente que impida o que tengamos que desviar recursos. Entonces hay que estar preparados. Siempre dije, cuando lo acostumbraba, cuando en una obra tenemos un plazo X de 2 años, bueno, apuntemos a un mes menos. Si algo pasa, después con ese mes llegamos justito a tiempo. Y acá tenemos que hacer lo mismo, por eso tenemos que salir muy rápido. La gran preocupación, por ejemplo, para atacar la infraestructura, es saber los equipos viales que vamos a contar. Eso se va a tratar de manejar. Eso es un interrogante que tienen hasta ahora. Porque claro, porque tenemos información que el Gramón está muchísima maquinaria parada con desperfectos. El otro día vimos a través de un vespertino local una imagen de un dron que se ve una cantidad de máquinas que estaban allí paradas por problemas de rotura o mantenimiento. Entonces ahora queremos saber, por ejemplo, en un rubro, ¿cuántas retro hay? ¿20? ¿10? Bárbaro, pero ¿cuántas están operando? Porque podemos tener 20 y andan 5 en la calle. ¿Qué les pasa? ¿Cuál es el diagnóstico? Y nosotros, y el costo de esa reparación, y el tiempo que eso insume. Y si hay repuestos. Porque también. ¿qué es lo que nosotros hablamos? Dice el viejo refrán que barco parado no gana flete. Una máquina de las viales arrancan en $50 la hora. O sea que 2 días parados, ¿te imaginás lo que está perdiendo de producir? Y sobre todo nosotros que en Salto la necesitamos toda en la calle. Básico $400 por día, entonces. Pero, o sea, en una jornada de 8 horas. Exactamente, ¿sí? Exactamente. O sea que si una máquina quedó parada por una reparación de 4 días, son $3.200, que dejó de producir. Que uno dirá, sí, pero los costos internos, la máquina está amortizada de una manera u otra. Bueno, si no son 3.200, serán 2.500. Pero es mucho dinero. Y sobre todo, que para atacar eso tenemos que tener
Ojalá podamos formar 3 equipos para la caminería rural, porque ¿qué pasa? 2.500 kilómetros tenemos que afrontarlo desde la Intendencia. 2.500 kilómetros corresponden a los municipios, Sí. pero tenemos que darle un apoyo al municipio, porque yo grafico que, por ejemplo, el municipio de San Antonio tiene motoniveladora para los caminos, Sí. no tiene cilindro compactador. Eso es como ir a un asado con tenedor y no cuchillo. No se puede hacer una tarea completa. Bueno, ahí tiene que venir la Intendencia para aportarle, bueno, te presto el cilindro, andá preparando, te lo prestamos Claro, con X una día. planificación previa. Con una planificación previa. Y a su vez, asesorarlo, llevar un técnico que diga esto va por acá, mejor por allá, hacerlo así, hacerlo asá. Y también vamos a poner, porque tenemos que capacitar. Hemos visto un bajo rendimiento de los maquinistas operadores de la Intendencia, porque lo vimos, me preguntan, ¿y dónde lo estuvo viendo? En cualquier caminería rural, pero los que tenemos ojo de años en experiencia en esto, manejar una máquina en el cual hacen un movimiento, después otro, que eso al cabo del día es un montón de tiempo perdido. Tenemos que capacitarlo y darles curso, y yo sostengo que los mejores maquinistas del país estén en Salto, cosa que si en lugar de hacerme 1 kilómetro por día, me hagan 1,5. Que entonces eso redunda en reducir los plazos, en una efectividad del trabajo y en un mejor cuidado de la maquinaria vial. ¿Seguís con esa convicción de que hay algunos caminos rurales que tienen que ser pavimentados Sin duda. para darle mayor durabilidad? De acuerdo al volumen de inversión que tenemos ahora, porque tenemos que partir de una base que Salto está debiendo cerca entre 52 y 53 millones de dólares con la rendición de cuenta anterior, de los cuales 36 tienen un financiamiento, digamos, a cierto plazo largo, que son el fideicomiso, 6 cuotas de 6 millones, 36, pero son 15, 16 millones que son deuda corriente. ¿Qué pasa si llegamos, entonces, qué es lo que está diciendo ese número? Que estamos pagando aquella cuenta y generamos una nueva, entonces no terminamos nunca de pagarlo a eso. Y eso nos genera un ahogo, que es donde vamos a tener que recortar para achicar acá y achicar allá, que nos quede un dinero que los podamos volcar rápidamente en las tareas que necesitamos. No solamente en emparchar y depender de los fondos que puedan venir de Montevideo, sino de tener presupuesto propio. El problema que tenemos que tener, que los fondos que vienen de Montevideo, por ejemplo, nos financian el 80-85%, el 15% lo tiene que poner la Intendencia. Claro, pero además son fondos específicos para la obra que se plantea, Correcto. no es para calles en general, por ejemplo, salvo que se pida específicamente para ello. Para eso, pero entonces yo ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo destinar un FDI en el cual el 15% municipal yo lo complemento con tareas, con maquinaria y equipos municipales. Perfecto, casi que no dispongo de dinero, sí, para el salario del trabajador. Claro, sí. Pero en otro tipo de obra que la presentes, tipo con un financiamiento OVIDO, algo que venga por OPP para eso, que ahí tiene que ser licitación y hay que poner el 15% en efectivo. Entonces, todo ese manejo económico, no estamos abriendo el paraguas, pero conociendo esa realidad, tenemos que saber cómo actuamos, sabiendo que la premisa es atacar rápidamente la infraestructura total del departamento, no solo la de Salto, sino también la del interior. Que es una cuestión de urgencia, ¿no? Que tiene que ser desde el primer día, lo entienden Por así. supuesto, porque a ver, yo siempre en las localidades de afuera que le digo, un buen camino no es para andar a 140, 150 kilómetros por hora, pero por lo menos 60, 70 de una marcha pareja. Y un camino es por la producción, por la educación, por la salud y también por el ocio. ¿Por qué una localidad no tiene que decir, mira, hay un buen espectáculo el fin de semana, Salto, vamos? Tienen derecho. Por supuesto. Con un buen camino es venir, aportan también a la ciudad y retornan. Y Por con la eso cuestión de tienen- seguridad también, ¿no? La Exacto. seguridad, ni que hablar, Sin duda, está presente la sin seguridad duda. vial. ¿Y qué pasa? Antes de empezar la nota me hablabas del tema tiempo de trabajo de los funcionarios, ¿no? Esa mirada, por supuesto, de alguien que estuvo muchos años, una vida entera en el sector privado y que también lo transforma todo en números, ¿no? El tiempo y demás. Los contratos, la gran mayoría de los municipales, y Salto es la única intendencia del país que tiene contratos de 8 horas diarias o 40 horas 40 semanales. Exactamente, pero que también se ha dicho que muchas veces la mayoría de los funcionarios ni siquiera llegan cerca de ese tiempo por el que efectivamente se les paga. ¿Cómo se traduce eso a fin de mes o al final de la semana en tiempo? Acá el tema es que hay que evaluar y decir, bueno, corrió un rumor un poco como para asustar de que nosotros veníamos a bajar iba a la recortar a jornada 30, de 40 a 30. Queremos aclarar y seguimos aclarando ahora que ya la elección está definitiva que eso no se puede hacer. En realidad eso es lo que pide el PICNT, por ejemplo.
trabajar 30, pero seguir cobrando los 40. Claro, Nosotros no podemos bajar de 40 a pérdida 30 salarial vendría a porque es un derecho adquirido, que viene ya del 2015. Es derecho adquirido. O sea, si hacemos eso, vamos a perder un juicio inmediatamente. O sea, no podemos darnos contra la pared. Eso no se puede hacer y lo vamos a respetar. Los contratos de 40 horas seguirán siendo de 40 horas. Seguirán siendo de 40 horas. Lo que nosotros estamos diciendo es que esas 40 horas queremos que sean efectivas de trabajo. No pedimos que ande todo el mundo corriendo y se mate, pero vamos a tratar de que sean 8 horas. Porque si tomamos en cuenta que entre que entramos a producir y nos preparamos y cortamos antes de salir, perdemos 1 hora, solo 1 hora, de 1000 funcionarios, son 1000 horas por día. En 20 días son 20.000 horas. 20.000 horas. A un costo de $10, 200, y lo prorrogamos en el año, estamos hablando de casi $2,5 millones. Muchísimo dinero. Entonces, todas esas cosas las que tenemos que atacar, que ahí aparecen los famosos ahorros. Porque lograr eficiencia. Lograr la eficiencia. Eso es lo que tenemos que lograr, la eficiencia. Y queremos lograr la eficiencia incluso con los equipos que tienen ciudad o en campaña o acá, de decir, bueno, tenemos una planificación y ¿qué hicimos? Probamos, hicimos esto en la semana. La semana que viene, si logramos hacer un poco más, habrá un premio. Que puede ser un dinero, que también puede ser un premio al encargado de la cuadrilla que diga un fin de semana con su familia en Termas de Arapey. ¿Por qué no? Es un estímulo, es una forma de que necesitamos que el departamento avance. Y por supuesto, compenetrar al trabajador de que él pertenece a Salto y que en realidad no es a nosotros el que nos está beneficiando, que está trabajando por lo que se le paga. Es al contribuyente que día a día, mes a mes, aporta con su patente, con su contribución, con sus impuestos, a solventar ese salario. A nivel Salto urbano, ¿cuál es la urgencia mayor en materia de calles? Nosotros ya habíamos planteado de tratar de buscar, por ejemplo, en el eje este-oeste, la Manuel Oribe hay que atacarla inmediatamente, es de vital trascendencia, pero a su vez tener otra, que mientras estamos trabajando, que vamos a dificultar el tránsito, que haya una alternativa, y pensamos en la avenida Polón, que el tramo que tenemos que intervenir es el que está entre Líber Seregni y Rodó. Porque el otro, más adelante, de ahí para atrás, está bastante nuevo, así que sería rápido ese y el otro. Y después queremos por lo menos 6 u 8 calles que vayan desde Avenida Polón, a Pascual Arriaga. O sea, estamos hablando de sur a norte, norte a sur la ciudad. Exactamente. Esas nos va a condicionar que vamos a estar buscando cuál es la base. Que hoy es todo un problema logístico, ¿no? Para el salteño que quiere atravesar, por ejemplo, el centro de norte a sur, le lleva muchísimo tiempo. Exactamente. Por el tránsito, por los semáforos, bueno, hay una cantidad de factores, y porque tampoco hay calles que Y bueno, cuando pensemos en una calle ágil, que dejemos estacionar solo por la mano derecha, que la luz verde tratemos de solucionar, que tenga un ágil desplazamiento, creo que vamos a aliviar la ciudad. Y entonces nosotros vamos a ir por esas calles, que las que busquemos no es la que elijamos, sino las que nos permita la base pasarle con una carpeta asfáltica que la podemos habilitar en pocos días. ¿El asfalto es el material que más se tiene que usar? Digamos, si nosotros venimos por valor económico, ¿no? El ideal es el hormigón. Claro, el problema del hormigón es caro por el tiempo, es caro por los componentes, y el fraguado de un hormigón demora 21 o 28 días. Entonces el asfalto es más rápido. Por eso hay que ir y un costo menor. Tenemos que estar pensando también en las calles que, por ejemplo, algunas necesitan más intervención, otras menos intervención. Pero muchos salteños nos han dicho que venir, por ejemplo, ya no tanto el pozo, sino las irregularidades que presenta los DNI. Y ahí tenemos que tener una máquina que se llama escarificador, que escarifica todo eso. Que es lo que están haciendo las privadas que están trabajando para la Intendencia por Entonces ese equipo no lo tiene la Intendencia, si lo podemos comprar, compramos, si no disponemos el dinero habrá que arrendar por hora, pero que venga escarificando todo eso, lo tira y venir bituminizando nuevamente detrás. Bien, es muy importante saber el tema calles porque además sabemos que es una de las principales preocupaciones de la gente, la circulación vial, no solamente por los aspectos de seguridad, sino que la infraestructura es importante para que la ciudad continúe desarrollándose. Pero sin además duda, es una ciudad que sigue creciendo. Uno está pensando, más allá del salteño propio, que en lugar de alinear el auto cada 6 meses tiene que hacerlo cada 2, de cambiar un puntero de dirección que de repente lo cambiaba cada 2 años, tiene que cambiarlo cada 6 meses, que lo afecta. Yo me pregunto y me cuestiono, ¿qué incidencia tienen las calles actuales? En los siniestros. No, en el costo del boleto, por ejemplo. Ah, sí.
¿Cuánto es si yo mejoro? Me baja el costo de reparación del ómnibus, por ejemplo, que es también algo que tenemos que enfrentar, que tiene un déficit importante. Que cumple una función social, sí, no estamos hablando de subir el boleto, no. Estamos diciendo que con lo que se cobra, pero ¿cuál es el costo real? ¿Yo puedo bajar ese costo real? ¿A cuánto? Y entonces ahí sí estamos dispuestos a mantener un subsidio, pero de tanto, proporcional al costo real ese que estamos hablando, que tenemos que ver cuánto afecta, porque vemos cualquier ómnibus que está circulando de atrás, está inclinado porque tiene un elástico vencido, porque tiene un puntero de dirección roto, y entonces volvemos igual que el privado. ¿Cada cuánto tiempo cambia la caja de dirección un ómnibus? Cuando si las calles fueran de otra manera, ¿cuánto nos ahorramos? Bueno, hay unas cuantas interrogantes que quedan pensando en este proceso de transición. Quedan poco menos de 2 meses hasta que el doctor Carlos Albizu asuma. Nuevamente felicitarte, Pancho, a ti y a todo el equipo por el trabajo que hicieron. Y bueno, por supuesto, no faltarán más oportunidades para estar por aquí compartiendo con nosotros. Nosotros queremos que sea una intendencia, ya lo dijo Carlos Albizu, de puertas abiertas, transparente, trabajando en territorio, muy poco escritorio. Que las oficinas estén en el lugar de salida, por ejemplo, si en el gramo los ingenieros que van a estar en la parte vial controlando, supervisando, planificando, tienen que estar en el gramo. Los que estemos en eso tenemos que estar en el gramo mirando y ahí está de vuelta el horario de entrada, horario de salida, no como un fiscal de eso, sino dando el ejemplo de cómo se debe funcionar. Por eso, en territorio el trabajo permanente, informando, diciendo, contestando cualquier pregunta, o sea, la intendencia al servicio de la gente y no a la inversa. Como debe ser. Muchas gracias, Pancho. Gracias a usted por la invitación. Nosotros nos vamos despidiendo, diciéndoles hasta dentro de 7 días. Les quiero contar que con este fin de semana que se viene, que es el Día de la Madre, se postergó justamente por las elecciones departamentales, y este domingo 18 de mayo, que además se cumple un nuevo aniversario de la Batalla de las Piedras, 18 de mayo de 1811, pero también celebramos el Día de las Mamás y el Invencible, que me viste todos los jueves. Va a haber feria en el local de Washington Beltrán, feria con productos descontados y rebajados para todas las madres, mañana viernes y el sábado de 8:30 a 12 y de 14:30 a 19 horas. Así que darse una vueltita allí por el local de Washington Beltrán. Recuerden que además en el centro, por calle Uruguay, el local renovado está en horario continuo, tanto mañana como pasado, pero la feria la pueden disfrutar allí en Beltrán, así que aprovechar para comprar los regalitos para mamá si todavía no lo hiciste. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves.